Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, noten eso, Abraham le dice hijo, o sea, es del linaje de Abraham. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo además 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Ya les he dicho que existe contraposición de este relato. Contraposición es que hay diferentes posturas. Unos sostienen que es un relato que es literal, o sea que el Señor nos está hablando cómo es la situación después de la muerte, hechos reales. ¿Por qué se sostiene eso? Con mucho argumento, está bien. Dicen porque al leer este relato no dice que es parábola. Buen argumento. Segundo, dicen que nunca Jesús, cuando habló de una parábola, mencionó nombres. Y aquí se mencionan nombres: Lázaro, Abraham, se mencionan lugares específicos: Seol, seno de Abraham, se mencionan recompensas, castigos. Entonces pareciera ser que es un relato literal, pareciera ser. Eso es el argumento que tienen algunos para sostener esto. Ahora bien, lo que sí es cierto, que esto de Abraham, esto de Seol o infierno, tormentos, castigos, cielo, nueva vida, no es solo en este pasaje. Si quisiéramos hablar de eso, este no es el mejor pasaje en realidad. Hay mucha doctrina en el Nuevo Testamento que nos habla de eso, sobre todo el apóstol Pablo lo desarrolló ampliamente. También hay mucha teología en el Antiguo Testamento que nos habla del Seol, nos habla del tormento, nos habla de la muerte, nos habla de sufrimiento. O sea, la Biblia está llena de este tema, no es este relato que lo viene a decir. Eso sí es cierto. Y la Biblia no se contrapone un texto con otro texto. O sea, lo que primero que tiene que buscar alguien que interpreta la Escritura es que la Biblia no se contradiga. Entonces, al analizarlo esto y decir si se contrapone o no se contrapone con la Biblia, al decir que es un relato literal, encuentro más contraposición con la Escritura que afinidad. ¿Por qué? Porque primero me está diciendo que los muertos son recompensados al morir.
sea, como que hay un premio después de morir. Como que van a ser recompensados. Que lo que se hace en esta vida, las obras, son recompensadas en gloria. Pareciera ser que eso está diciendo. Y hay cierta contraposición con las doctrinas fundamentales de la fe, sobre todo la gracia, el don de la fe, la salvación, que todo es por gracia. No hay obra, nadie se salva por obra, nadie se salva por méritos. Y nadie se salva por ser pobre materialmente. Entonces pareciera que hay una contraposición ahí, ¿no? Pero lo peor todavía que encuentro en esto es que los que son salvados, según el relato, están en una cima. Según lo que dice el relato, están en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham, el patriarca, el padre de la fe, patriarca, el padre de la fe, están en su seno, en su pecho, en una altura, ¿no? Después hay un valle, según el relato, hay un valle y después encuentro otro lugar alto que es de tormentos. Entonces, pareciera ser que este Lázaro tiene una supervisión, porque o están juntos los dos lugares, pero tiene una supervisión que mira y logra observar cómo aquel que no le daba nada ahora está sufriendo al otro lado. Y el otro mira para acá que este está gozando. Y como que se están mirando, ¿ah? Como que en la eternidad nos vamos a mirar. ¡Uy, cómo sufre mi hijo que no quiso creer en el Señor! ¡Uy, mi suegra! ¡Ah, qué bueno! Entonces como que se mira el lugar de tormento. Entonces, ¿qué descanso habría en ellos si voy a la presencia del Señor en la eternidad y desde la eternidad de repente vengo al borde y miro hacia allá y digo, ahí está el castigo de los malos y todo? Eso dice el texto. Entonces, eso tiene contraposición con todo el resto de la Escritura, porque me dice que el Señor nos va a llevar a un lugar celestial, que va a enjugar toda lágrima, que no va a existir dolor, amargura, va a venir gozo eterno. Ese lugar es un lugar maravilloso. Entonces, la Biblia no me habla de esta figura mirando el dolor o el otro mirando el beneficio. Y tampoco la Biblia me habla que se pueda hacer algo allá, como que este otro le pida una oración y le pide la oración no a Dios. Vean lo confuso de esto. Le pide la oración al padre Abraham, como que hubiera un intercesor. Entonces, cuando yo lo veo como relato es peligroso, porque de aquí pueden surgir doctrinas cerradas, por ejemplo el purgatorio, por ejemplo la petición a otros personajes fuera de la gracia, cuando el Señor mismo dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él lo dará, en Jesucristo, en la oración. Entonces, ¿cómo le puede pedir algo a Abraham? ¿Alguien puede orar a Abraham? No. Entonces, claramente, lo que el Señor está relatando, desde mi perspectiva, no puede ser un relato literal, porque se contrapone con otras verdades fundamentales de la fe. Por eso que no sostengo que es un relato literal, sino más bien está en el ámbito de las parábolas. Que el Señor con este relato quiere enseñarnos verdades fundamentales de la fe que nosotros tenemos que considerar. Entonces, teniendo eso en mente, que no quiere decirme eso el Señor, pero lo dijo, entonces tengo que ir a buscar la verdad central en una parábola. ¿Qué es una parábola? Una verdad celestial puesta en una historia que aquí no es tan terrenal. Aquí el Señor hizo la excepción en las parábolas. Alguien dijo, bueno, el Señor no dijo que era una parábola y siempre dijo que es una parábola, o dijo el reino de los cielos es semejante a, pero esta vez no lo dijo. Bien, no lo dijo. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso que no lo haya dicho? ¿Que no es parábola o dijo una parábola diferente? ¿Por qué sostengo que es una parábola? Primero lo sostengo porque el propio texto me da la indicación. Recuerde que la parábola está dentro de un contexto. Veamos el mismo texto y vamos a poner ese texto en su contexto global para ver si es o no es una parábola. Miren, vean el versículo, capítulo 16, versículo 1. Aquí está la parábola del mayordomo infiel. Y ustedes que están haciendo sus anotaciones, comparen el versículo número 1 con el versículo número 19. Y noten que ambos relatos comienzan exactamente igual. Exactamente igual en la parábola del mayordomo infiel y en este relato que decimos que es o no es parábola. Yo sostengo que es parábola.
Fíjense, leo el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico. Vean cómo comienza el relato. Había un hombre rico. ¿Se dieron cuenta? Entonces comienzan igual. Ese es un primer acercamiento que está dentro del mismo capítulo, dentro de los mismos relatos. ¿Por qué iba a hablar del hombre rico dando una parábola y después se iba a referir a un hecho literal? Es como raro. Y además que dentro del hecho literal como tal no encaja en el propio texto. Sería como sacarlo de su órbita. ¿Dónde nace este texto? Todo este relato, ¿dónde nace? No nace en el capítulo 16 ni tampoco parte en el versículo 19 que hemos leído hoy. Este texto está dentro de una órbita textual que lo origina. ¿Dónde parte este texto? Tenemos que devolvernos en la Biblia, irnos al capítulo 15, en el versículo 2. Dice: versículo 1, primero para ponerlo en su real dimensión. Fíjense aquí, porque esto va a ser clave para comprender la parábola que hoy les comparto. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a él? Publicanos. Sería interesante aquí que me tome solo un minuto para hablar de los publicanos, para comprender después el relato del Señor. ¿Quién eran los publicanos? Odiados por los israelitas. Por lo general, los publicanos eran los cobradores de impuestos, que el imperio romano tomaba para que ellos le cobraban el impuesto a sus hermanos. Eran judíos, pero eran publicanos. Entonces ellos tenían un impuesto que cobrarle a los judíos. ¿Y qué hacían ellos? Ellos le sobrecargaban el impuesto. Al imperio romano le daba lo mismo. Entonces el imperio romano decía: le vamos a cobrar 100, y como eran publicanos cobradores, cobraban 200. Adivine quién se quedaba con los otros 100, el propio publicano. El pueblo sabía de esto y obviamente odiaba a los publicanos porque los sobrecargaban con mayores impuestos. Más allá del imperio romano, ellos estaban cobrando su propio, se estaban quedando con un poco para ellos, harto más que un poco. Entonces se enriquecieron. Entonces estos publicanos eran ricos, eran odiados y pecadores. Entonces, noten esto: Jesús vino a comer con los publicanos. De hecho, ¿se recuerdan uno muy conocido? Zaqueo. Zaqueo, baja de ahí porque hoy pasaré en tu casa, y fue a comer a su casa. Bueno, el Señor comía con pecadores, comía con publicanos. ¿Y qué hacían los fariseos? Versículo número 2 del capítulo 15. Y los fariseos y los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los que manejaban el texto de Moisés y la escritura, la Torá. Entonces recuerden que nuestro relato termina diciendo: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlo a ellos. Pero ellos no estaban presentes. Entonces, ¿a qué se referían? A las escrituras. ¿Quiénes administraban las escrituras? Los escribas. Los fariseos eran la gente más pudiente y los que administraban las cosas sagradas. Y los escribas los que manejaban las escrituras. ¿Qué hacían ellos? Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué decían? Este a pecadores recibe y con ellos come. Este es el punto inicial de todo el relato que el Señor está dando. ¿Y cómo responde el Señor a esta murmuración? La murmuración proveniente de los fariseos y de los escribas que manejaban la escritura contra Jesús por comer con publicanos, gente que tenía recursos, y con pecadores. Ese es el meollo del asunto. Esto origina todo. ¿Qué hace el Señor para contrarrestar a estas murmuraciones? Y esto nos va a dar pie para comprender el relato. ¿Vienen conmigo, cierto? Ya. ¿Qué hizo el Señor? El Señor en el capítulo 15 narró 3 parábolas que ya las hemos tratado en sermones pasados, y que les explicó que el cielo estaba triste, que el cielo estaba con dolor,
que el cielo había algo que había perdido, que habían pecadores perdidos. Y estaba tan triste el cielo y les da la parábola del pastor angustiado o la oveja perdida, que el cielo envió a Cristo y Él vino a buscar lo que se había perdido. La puso sobre sus hombros y la trajo al redil, el cielo. Y termina esa parábola diciendo: hubo fiesta en el cielo porque un pecador fue encontrado. También continúa diciendo de que el reino de los cielos es parecido a una mujer que perdió una dracma en la casa y que hay que barrer la casa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, en el cielo hay fiesta. Y eso hablaba de la misión que debe tener la iglesia, la congregación, la sinagoga, lo que quiera. Los que administran las escrituras tienen una misión en favor del pecador, y que mientras dejan de inquirir en la palabra del Señor, el pecador está perdido. Que la iglesia ha perdido la búsqueda de la palabra, que tiene que buscar la palabra, y ahí va a haber fiesta en los cielos cuando la iglesia va a cumplir su función. En este caso, los que administraban las escrituras iban a cumplir su misión. En el cielo habría fiesta. Y termina el capítulo 15 con la tercera parábola. Habló de que en el cielo estaba el Padre esperando el trabajo del Hijo, que hiciera retornar al pródigo que está perdido, y que se ha reservado el cordero gordo para matarlo y hacer fiesta para que todos disfruten en la fiesta con el Padre. Hablaba de la gran fiesta final. ¿Para qué les dio estas tres parábolas? Para responder contra las murmuraciones. ¿Por qué Él comía con pecadores y publicanos? Y venimos al capítulo 16, donde está nuestro relato. Y el capítulo 16 comienza con otra parábola, la número 4. ¿De qué les habla el capítulo 16? La primera: había un hombre rico. ¿Sí? Partió diciendo. ¿Y por qué era rico? Porque se le dieron tesoros que administrar. Y este fue un mal administrador y fue un mayordomo infiel. No trabajó bien con esos tesoros del cielo. ¿Cuáles eran los tesoros en todo este contexto? La palabra, la administración de la gracia, la administración de la verdad, la administración del culto. ¿Qué hizo este hombre rico? Desperdició y se aprovechó de la riqueza y se las puso para sí mismo, el mayordomo infiel. Y continúa y viene nuestro relato. Y veamos qué nos dice este relato para terminar con esta gran respuesta que el Señor les da al Señor, a estos fariseos y a estos publicanos, a estos escribas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Le está haciendo sentido ahora el relato? Entonces ahora veamos el relato y vamos a encontrar que el Señor va a terminar estas 5 parábolas marcando las diferencias irrefutables que hay entre estas personas que administran la gracia, que administran la Torá, que administran la palabra de Moisés y los profetas, con respecto a los pecadores perdidos que necesitan la intervención de Dios. Entonces, la primera diferencia que habla los lleva a la vida presente, los lleva a su entorno mismo, y eso nos habla el versículo 19. No necesitaba decirle es una parábola, porque esta parábola es la continuación de la parábola del mayordomo infiel, solo que le está aplicando más allá de la muerte. En la parábola del mayordomo infiel está a este lado de la vereda y esta parábola está al otro lado de la vereda. ¿Qué pasará después? Comienzan igual. Había un hombre rico, pero aquí añade cosas. Y eso es importante notar. Que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto nosotros es difícil comprenderlo si no estamos allá. Entonces tenemos que irnos en aerolíneas espirituales, viajar en el tiempo y aterrizar en el primer siglo. Ahí en el mismo entorno. ¿Quiénes se vestían de lino fino, de púrpura, del color púrpura? ¿Quiénes podían vestirse de esa manera? Solamente los del Sanedrín, los que tenían la administración del sacerdocio, los que ministraban las cosas sagradas a Dios, los que tenían la Torá, los escribas, los fariseos.
ellos se vestían de lino fino y púrpura. Entonces, cuando los oyentes escuchan, había un hombre rico que se vestía con lino fino, ¿qué piensan ellos? Ah, los fariseos. A cualquier persona en ese tiempo que usted le dice, ¿quién se viste de lino fino? Entonces, a un fariseo. Los de la iglesia, los del templo, los de la sinagoga, se visten con lino fino. Ah, ellos son. Entonces, note cómo va acercando el relato hacia los fariseos. Este hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, sin lugar a duda, son los religiosos de la época. Y dice que este hombre hacía cada día banquete con esplendidez. Esa esplendidez tiene que ver con una ornamentación sagrada que fluía como una atmósfera espiritual. Entonces, ¿quiénes hacían eso? Claro, los religiosos de la época eran todo ceremonial, les gustaba la perfección, está muy bien todo eso, pero en su corazón no tenían compasión por el pecador, que la misión del sacerdocio era en favor del pecador, en favor del pueblo, en favor de que la gente venga a conocer la luz. ¿Qué hacían ellos con la luz? Guardaron la luz que les fue asignada, se la dejaron para ellos, se vistieron de lino y querían que todos le rindieran honor, y sacaron del honor del trono de gracia, del trono de reconocimiento a Dios, y se pusieron ellos como la máxima expresión de moralidad. Entonces su banquete con esplendidez es hacia ellos mismos. Ellos eran los que se lucían en el culto. Ellos eran los que se lucían en el ceremonial. Entonces Dios no estaba presente. Y Dios no era hecho cercano al necesitado. ¿Vamos bien? Había en el versículo 20, también dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Dónde estaban estos banquetes con esplendidez? En los templos, en las sinagogas, en lugares de adoración. ¿Dónde estaba el mendigo? Afuera. Y no es ese mendigo que se pone afuera a pedir una moneda. Y aquí lo que está hablando es de la gracia, de la luz, de la predicación, del anuncio, de la adoración. Ellos no tenían parte. ¿No ve que Jesús vino, está comiendo con ellos, compartiendo con ellos, y ellos dicen, no, ellos no tienen lugar, ¿cómo tú te juntas con ellos? Ellos hacen la diferencia. El fariseo dice, yo no soy como ese publicano, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo hago esto, o ayuno todo Ese es un fariseo, y el publicano está fuera de la gracia. No es un hombre pobre, porque le dije que los publicanos tienen recursos. Es un hombre, ¿qué dijo Zaqueo? Doy 4 veces más. Como tú viniste a mi casa, yo ahora le doy 4 veces más si a alguien he defraudado. Tenía muchos recursos. Entonces, ¿de qué era mendigo? Era mendigo de la gracia, era mendigo de las cosas del cielo, era mendigo de la adoración, era mendigo de la intercesión. No podía entrar al templo, no tenía parte con ellos, era mirado de lejos. Y el Señor dice, está a la puerta, está lejos. Es un mendigo. Está herido, está lleno de llagas, porque el pecado eso es lo que ha hecho con la humanidad, dejarla lleno de llagas. Dice Isaías, somos una podrida llaga de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías capítulo 53. ¿Qué ansiaba él? Este mendigo ansiaba saciarse inclusive de las migajas que caían de la mesa del rico. Esa era la condición de este personaje. Y aquí el Señor nos da matices, y con especial cuidado, Él, como divino maestro, es preciso en sus palabras. No identifica al hombre rico, solo dice su condición. Es un hombre para él sin identidad, no tiene relación con el hombre rico. Había un hombre rico, eso dice. No tiene, es un hombre sin identidad. O sea, él no lo conoce, aunque este hombre rico representa al hombre religioso que presenta culto, que hace oraciones, que ayuna, que lee la Torá, que hace todo, que tiene una esplendidez, una atmósfera espiritual. Dios no lo conoce. Porque si lo conociera diría, había un hombre rico llamado Jacobo. Dice, había un hombre rico.
Pero mire lo que continúa añadiendo. Dice que él sí conoce a alguien que tiene identidad, que se llama Lázaro. Lázaro no es un personaje. Lázaro no es una persona que el Señor vio, eligió. Lázaro representa a todo aquel que necesita la gracia, porque la palabra Lázaro significa Dios es mi ayudador. Es todo aquel que está en la vida, en este mundo, y dice: estoy lleno de llagas, no tengo entrada a la gracia, no tengo entrada a la religión, no tengo ninguna posibilidad, añoro algo, y Dios lo llama y dice: este hombre necesita ser ayudado. Dios es mi ayudador. Un hombre que reconoce que no tiene nada, que necesita la intervención de Dios, y que si no fuera por Dios, que deja su trono de gloria, que desciende a este mundo y va a comer con Él, ese hombre no tiene ninguna posibilidad de entrar en la gracia. Por eso que Dios lo llama figurativamente en esta parábola Lázaro, porque no es un Lázaro, es la humanidad, es el hombre perdido que está lleno de llagas, las llagas de su pecado, como podrida llaga, perdido, lejos del Señor. Y lo único que necesita ese personaje no es una religión, no es una vestimenta, no es un templo, no es una religión más, no necesita un hombre que se muestre perfecto ante él, no es que alguien le ponga el pie encima. Necesita ser tomado con los tiernos brazos del buen pastor, cobijado, y decir: yo voy a ser tu ayudador. Yo te voy a tomar en los brazos de la gracia y te voy a dar más que migajas. Te voy a compartir mi amor. Por eso Él se llama Dios es mi ayudador. Y eso somos nosotros en esta historia. No somos los que hacemos banquete con esplendidez, vestidos de una vida religiosa, vestidos de un horario cúltico, vestidos de una denominación, vestidos de una liturgia. No. Hay gente que va y vive la vida así. Vive una vida pensando hacerle favores a Dios, pensando granjear algo para el cielo, haciendo obras para llegar al cielo. Pero lo que descubrimos en segundo lugar en este relato, en esta parábola, es que se va a notar cuando partamos del escenario de esta vida quién gustó la gracia y quién no gustó la gracia, quién tuvo cerca de la gracia y la desperdició, y quién se corrió a refugiar en sus brazos y dijo: oh, grande lo que pasó, hoy ha venido la salvación a mi casa, como dijo Jesús en la casa de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Y él sintió un impacto grande en su corazón y se vio que era un pobre desventurado, que era miserable, y que si no hubiera sido que él venía a su casa, no hubiera llegado la gracia a su corazón. Y él es capaz de decir: doy todo lo que tengo, pues devuelvo, porque es demasiado grande lo que me pasó. Yo quería mirar desde lejos, pero él vino y se metió en mi casa. Él trajo la gracia a mi corazón, Él trajo la gracia a mi vida. Él vino a curar las llagas, Él vino a curar mis heridas. Él tomó mi lugar, Él me abrazó con brazos de misericordia, me rodeó con cuerdas de amor. La religión siempre me miró de lejos, la religión siempre me miró como de segunda categoría, porque mi currículum estaba manchado. Todos me pusieron una cruz, pero Él no, Él vino y dijo: quiero posar en tu casa. Se metió a mi casa y me dio sus favores y sus misericordias. Eso es la gracia, eso es el amor. ¿Cómo es que este hombre recibe el favor de Dios? ¿Cómo este hombre va a recibir eso? ¿Cómo podemos ser ayudados por Dios de esta manera? Y la clave está en lo que sigue. ¿Hacia dónde se van? Más que bien es de dónde están, en la figura que el Señor quiere mostrar. Fíjese lo que dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Pero esto no es el paraíso. Porque si usted revisa la Escritura, se va a dar cuenta de que nadie se fue al paraíso hasta que Cristo no fue a la cruz. El paraíso está cerrado.
No existe un seno de Abraham antes, nunca la Escritura lo dijo. Entonces no puede estar hablando de ese lugar de paraíso, porque el primero que entra no es en el tiempo de Jesús cuando Él da este relato, es después, cuando Él muere en la cruz. El primero que entra al paraíso es el que está a uno de los costados del Señor y que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el primero que entra por la gracia. Luego Jesús tiene que ir, y nos relatan los evangelios que Él va a estos lugares de tiniebla, de tormento, abre la cárcel y saca a todos los que creyeron en el Antiguo Testamento y los saca de ahí. Dice: llevó cautiva la cautividad, y ahí se los lleva al paraíso. Pero antes nadie podía entrar. Entonces la figura aquí es otra, el seno de Abraham. ¿Quién puede vivir en el seno de Abraham? ¿Qué es el seno de Abraham? Es lo que necesitamos para alcanzar la gracia. ¿Qué nos da Abraham? Es el padre de la fe. Desde su pecho viene la fe. Y si yo no hubiera recibido fe en mi corazón, ¿cómo iba a creer en el Señor Jesucristo? ¿Cómo íbamos a creer en Él si no teníamos fe? Entonces nos dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es Dios que en su gracia, al vernos perdidos en nuestra llaga de pecado, colocó esa fe en nuestros corazones para que pudiéramos correr a sus brazos y disfrutar de estos medios de gracia, disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía, disfrutar de su cobertura, disfrutar de su amor, disfrutar esto que disfrutamos en el culto. Por eso que no nos vestimos de púrpura, no nos vestimos de lino fino. No queremos imitar ningún culto religioso. No nos ponemos kipá, no nos ponemos ni vestimentas sacerdotales de la época, ni hacemos la danza como para acercarnos. No, fue algo mucho más grande que nos pasó. Hay gente que quiere tipificar cosas materiales, cuando a mí me pasó algo mucho más grande. Yo estaba a la orilla del camino y Jesús dijo: quiero morar en tu casa. Fue el cielo que bajó a mi corazón. Fue Él que vino a mi vida. Me dijo: yo no necesito tus obras religiosas, no las necesito, porque tú estás perdido, tú no puedes creer. Y si dices que hay alguien que puede creer, mira a los fariseos, mira a los saduceos, mira a los escribas, cómo ellos van a ocasionar matar al Cristo, teniendo la palabra, teniendo a Moisés, teniendo los profetas, teniendo la palabra, teniendo la administración del culto. El poder de la incredulidad estaba en ellos. ¿Y cómo los ve Dios? Saben, ustedes viven en tormento. Su vida está llena de tormento. Ustedes están acomodados a un sistema. Y lo peor de todo, lo peor que encuentro en esta vida religiosa, sin Dios, sin la gracia, sin esta misericordia, esta vida de religión pura que solo daña el alma, estas vestimentas de higuera en estos fariseos. Lo que veo ahí es un conformismo tal que no comprenden la gracia. Miren lo que pasa en la eternidad, como que si fuera posible, pero miren cómo lo pinta el Señor. Él está hablando de su condición. Mire cómo lo pinta. Dice que el rico logra ver a Lázaro, y el rico hace una oración a Abraham, o le pide algo a Abraham, como que pudiera ser posible. Pero mire lo que el Señor le está tratando de dar a entender en su mente, lo perdido que están y no se dan cuenta. Miren cómo su fe, ellos tenían a Abraham en lo máximo, el templo en lo máximo, la Torá en lo máximo. Vino Dios y no lo conocieron. ¿Cómo están tan cegados? Y este hombre lo único que pide es que alguien le vaya a predicar a sus hermanos. Dice: Padre, ¿por qué no manda a Lázaro que vaya a predicarle a mis hermanos? El Señor le dice: oye, pero si tienen a Moisés, tienen los profetas, óiganlo, porque la fe viene por el oír. Oigan, no lo han podido oír. ¿Cómo alguien que está en el culto, y esto es una lección para nosotros, cómo alguien que está en el culto escucha la palabra pero no la escucha? No crea la palabra, no crea a Dios, no crea su manifestación, no crea su entorno de gloria. Como ellos que tenían el culto, tenían la palabra, no creían. Eso dice: pero si tienen a Moisés, tienen a los profetas, óiganlos. No, les dice: da una señal.
¿Qué tal si alguien se levanta de entre los muertos y les va a predicar? Yo creo que ahí van a creer. No van a creer. Porque ellos buscan señales. ¿Y sabe lo que dice él? Mire, esto es lo que me carga de algunas personas en la vida. Esto sí que es terrible. Esto a mí me mata, esta parte de acá. Cuando él dice, bueno, ya, el conformismo. Pero ¿por qué no le pide a Lázaro que venga a untarme los labios para refrescar este tormento? No dice, Señor, sácame de aquí, ayúdame. ¿Cómo lo logró Lázaro? Yo que tenía tantas cosas, ¿cómo no lo logré? Mi religión, si tantos años que te sirvo, todo lo que hice, las veces que ayuné, cómo me vestí, cómo preparé el culto, cómo, sácame de aquí. Se da cuenta que está perdido y dice, por favor, mójame los labios, porque este tormento no lo aguante, ven a refrescarme un ratito. Y lamentablemente, tristemente, el poder de la incredulidad se mete en el corazón de las personas y hay algunos que solo buscan alivios temporales en la gracia. Vienen a la iglesia golpeando, sáname esto, líbrame de esto otro, quítame esto, ayúdenme a orar. Y una larga lista de peticiones de oración. Cuando está todo crítico, viene auxilio, le ayuda. Mojémosle los labios. Y hay gente que pasa por esa puerta, lo único que quiere es que le untemos los labios con agüita. Un poquito de gracia nomás, pero no quiero que penetre en mí nada. No quiero estar en el seno de Abraham, no quiero estar en su seno, vivir por fe, caminar por fe. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Y no solo que existe, que es galardonador de los que le buscan. Hay tanta gente así, hermanos, solo gustando gotitas de gracia. Refrescan, como que eso fuera todo la fe. Si yo fui a la iglesia, oraron por mí y Dios me ayudó, qué bueno, ese es su evangelio. Cuando la gracia abundante es que el Señor ha decidido venir a mi casa, morar en mi casa, transformar mi vida, que yo no sea el mismo que era antes, que ahora yo adore con esplendidez en el seno de Abraham, o sea que ahora aprenda a vivir por gracia, a vivir por fe. Entonces, si hay una cima, está entre nosotros, está entre el que sirve y el que no sirve a Dios. Esa es la cima que nos separa y esa cima es ahora yo puedo ver quién sirve y quién no sirve a Dios. Y más vale que yo esté en el lado del seno de Abraham a los que creen, porque para el que cree todo es posible. Para el que cree se le abre camino, para el que cree la gracia viene sobre su vida y le espera un día que el Señor lo tome y lo lleve a la gloria. Con esta parábola el Señor cierra su mensaje. Cierra estas parábolas. El cielo está preocupado. Ha enviado al Redentor por el pecador. La iglesia que tiene la palabra tiene que barrer la casa y sacar la palabra arriba. El Padre espera por la obra de gracia a todos los que llegarán a su presencia, producto del Cordero que fue sacrificado. Hay un mayordomo infiel que tiene la palabra, que quiso matar al Cristo, pero al final de cuentas se verá quién camina por fe. ¿Quién está tomado de la gracia? ¿Quién está tomado de la cobertura del Señor? No se conforma con que le mojen los labios. No se conforma con un corito que lo hizo llorar. No se conforma con un día de servir al Señor. Esa es toda su espiritualidad. No. Yo quiero que tú vengas a mi casa, estés en mi casa, hagas morada conmigo. Donde quiera que vaya, yo quiero estar en el seno de Abraham. O sea, vivir por fe, caminar por fe. Porque para el que cree todo es posible. Esta es la palabra del Señor. Y yo lo confronto esta mañana con sus propias creencias. Hay poder de incredulidad en usted. O la fe del Señor esta noche, esta tarde, se posa en su vida y dice: yo voy a estar tomado del Señor. Pase lo que pase. Tenga o no tenga. Pase por valles de sombra de muerte o no pase. Porque el Señor ha prometido algo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor ha decidido tomarla y tomarlo de la mano y llevarlo a la gloria, porque usted no podía hacer nada, pero el Señor sí lo ha hecho todo por usted. Esta es una buena mañana para que usted no se conforme a un cristianismo vacío, a una vida de fe vana, sino que descanse en las promesas del Señor.
termina diciendo, a los profetas tienen, óiganlo. ¿Y qué dicen los profetas? Jesús dijo, estas palabras dan testimonio de mí. Cristo el Señor en nuestras vidas. Yo le invito esta tarde ya a que al doblar su rodilla le entregue toda su vida al Señor. Todo. Diga, Señor, quiero estar en el seno de la fe, vivir y esperar y confiar que no son mis obras, sino es tu gracia en mí. Venga tu gracia a mi vida, venga tu gracia a mi corazón, ven a mi corazón a ser morada.